El domingo pasado estuvimos hablando sobre para qué existe la Iglesia y solo pudimos abordar 2 puntos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su función en la tierra? Y la primera que dijimos es para amar a Dios, para darle culto a su persona, para adorarle, para darle gratitud a Él. Para esto leímos Mateo 22:37, cuando habla de cuál es el primer y grande mandamiento: amarás al Señor, tu Dios. Lo primero es amar a Dios. La Iglesia está en la tierra para amar a Dios. Y leímos ahí en el Salmo 34, versículo 3, que dice: engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una, o sea, juntos, exaltemos su nombre. Tenemos que amarle en forma personal, en forma individual, pero tenemos que amarle en conjunto. Le damos gratitud cada uno en forma individual, pero le damos gratitud en conjunto. Engrandeced conmigo. Exaltemos a una, juntos. Las 2 expresiones de la Iglesia, el todos juntos y los pequeños grupos. Lo que vamos a hacer el domingo próximo y lo que venimos haciendo en las semanas es el por las casas, el pequeño grupo, todos juntos por las casas y en forma individual y personal, pero amar a Dios continuamente. Y dedicamos un buen tiempo a hablar justamente de la reunión, del estar juntos, y dijimos que cuando el escritor de la carta a los Hebreos dice no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre, no lo está diciendo a aquellos que se apartaron, no es a los apartados, no es a los que se alejaron del Señor, y se lo está diciendo a los que continuamente se reúnen, pero algunos habían tomado la costumbre de a veces estar y a veces no estar con los hermanos. Y hay una exhortación ahí de no dejarse de reunir, de la importancia que tiene el todo juntos, como la importancia también que tiene el por las casas. O sea, faltar a un encuentro tiene que tener una razón justificada. Una razón justificada. Llegar tarde a una reunión tiene que ser por una razón justificada. Tiene que haber una razón. Uno tiene que preguntarse, ¿hice lo posible para estar temprano? Si no hice lo posible para estar temprano, algo hay que corregir. O hay que levantarse más temprano, o hay que acostarse más temprano. Y algunos a veces se duermen en la reunión, y no es por el mensaje que se duermen. Se duermen porque tienen sueño. Y lógico. Si uno se acuesta a las 3 de la mañana, después va a tener sueño a la mañana. Entonces, uno tiene que cuidar. Cada vez que hay un casamiento un sábado, al otro día hay un faltazo bárbaro. Justifico a la familia. La familia sí, pero los demás, los que no somos familia, tenemos que estar temprano. No se escucha nada. No hay tan pocos amén para algunas cosas. Pero bueno, sigamos adelante. Estamos para adorar a Dios, para bendecir su nombre. Amén. No falte. Si llega tarde, bueno, enmiende ese error, procure llegar temprano. Hay razones por las cuales el invierno baja la asistencia y es concreto. Hay gripe, hay enfermedades, hay chicos que hay que cuidar, hay muchas razones por las cuales no se puede estar, pero si no, tenemos que estar a una, juntos, bendecir el nombre del Señor. Para eso nos reunimos. Y una cosa más por las cuales tenemos que reunirnos y hemos dejado de hacerlo y tenemos que volver, es que tenemos que reunirnos para juntos interceder. En un tiempo lo hicimos, pero hemos aflojado en la intercesión.
Y cada domingo tiene que haber alguna oración. Hay muchas razones por las cuales orar, muchas causas. Y como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que interceder por las autoridades, por los jueces, por los gobernantes, por trabajo, por la situación económica, por la inseguridad, por muchas razones. La iglesia es la única que tiene acceso al trono de Dios. Nos ha sido concedido ese privilegio de entrar a su misma presencia, al trono de Dios. Ahora, cualquier persona tiene acceso, pero la iglesia tiene la libertad para entrar. Tiene toda la libertad. Las puertas están abiertas para entrar al trono de la gracia de Dios. Con cualquier otra autoridad hay que pedir audiencia. Con Dios no hay que pedir audiencia. El Dios de gloria, el creador de todas las cosas, nos recibe en su presencia. Y tenemos que ir y depositar allí nuestras intercesiones. Yo no me olvido más de lo que le pasó a Fabiana. No está Fabiana, o está por otro lugar. Pero esa es la silla de Fabiana, ahí esa. La sexta fila creo que es la de Fabiana, ¿no? Séptima fila, segunda silla de la pared para acá, esa es la silla de Fabiana. Cuando iba en el tren y volvía del trabajo, y estaba sentada esa chica dark delante de ella. Y ella dijo: Señor, ¿qué le digo? Y el Señor le habló a Fabiana y le dijo: Fabiana, desde que ella nació, no hay una sola oración en mi presencia a favor de ella. Ora por ella. Mire, se me puso la piel de gallina. Yo dije, solo Dios sabe eso. Dios le contó un secreto que nadie lo sabía. Y se lo reveló a Fabiana. Por el otro lado me entró una alegría, un gozo, porque me dije, todas nuestras oraciones están en la presencia de Dios y Él las tiene en cuenta. Él las conoce. No están en un archivo. A ver, oraciones, a ver dónde está la oración. No están ahí. Están ahí. Están todas. Todas están delante del trono. Las oraciones por tus hijos, por tus parientes, por tus familiares, por tus padres, por tus vecinos. Las oraciones que has elevado delante del Señor están allí, delante de sus ojos. Las tienen en cuenta, no cayeron en saco roto. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Te glorificamos, Señor. Te damos gracias, porque todas las oraciones están allí y las tienes en cuenta. A su tiempo, el Señor, cuando Él disponga, ahí es cosa de Él. Cuando Él disponga, dará respuesta a esas oraciones. Y es algo que la iglesia tiene que hacer. Agradecer, alabar, adorar, ministrar juntos delante de Él. Es tan precioso ver cómo nos estaban guiando hoy en el culto y ministrando, y ponían fuerza y garra y energía para que cantemos, para que adoremos al Señor, para que ministremos a Él. Y esto nos hace bien, porque nos están ministrando. Nos están ministrando, nos están ayudando, nos conducen en la adoración. Nos llevan. Cuando alguien sabe adorar, nos lleva. Si tú no adoras, no vengas aquí, pero si adoras, ven aquí y condúcenos, llévanos, introdúcenos al Señor.
El que dirige la reunión tiene que ser un adorador. Y nos lleva, nos conduce. Y vamos al trono de la gracia de Dios. Entramos al Santísimo para bendecirle, para ministrar al nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. La iglesia está para adorar, para agradecer, para bendecir, para ministrar, y también algo que nos dijimos, que está para interceder delante del Señor. Una de las preguntas que no hice el domingo pasado es, que quizá debería ser la primera pregunta, es ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque la iglesia está para todo esto, pero ¿qué es la iglesia? Pero no puede pensar en la iglesia universal, la iglesia de todo el mundo. O sea, todos los salvos, todos los redimidos por la sangre de Cristo conforman la iglesia. Pero cuando la Biblia se refiere a la iglesia local, se está refiriendo a la iglesia de la localidad. A la iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, la iglesia de Jerusalén, eran ciudades y todos los salvos de esa ciudad componían la iglesia. La única vez que habla de las iglesias es de Galacia, porque Galacia no era una ciudad, Galacia era una provincia, era toda una región, había muchas iglesias en Galacia. Pero si no, cuando habla de la iglesia, es la iglesia de la localidad. Pero cuando vivimos en una ciudad como Buenos Aires, no es una ciudad como era Éfeso o Jerusalén, ciudades amuralladas, ciudades chicas. Éfeso tenía 220.000 personas, dicen, en ese momento, cuando Pablo fue a predicar allí. Buenos Aires es una megalópolis, 15 millones de habitantes. Hay muchos países que no tienen 15 millones de habitantes, que tienen mucho menos de 15 millones. Cuando hablamos de la iglesia local dentro de una megalópolis, tenemos que pensar en la iglesia que se reúne en una localidad. Los que hoy nos reunimos aquí, hay hermanos que son de Vicente López, hay otros que son de Villa de Lina, otros son de Munro, otros son de Ballester, otros son de San Martín, otros son de Capital, otros son de Caseros, de 3 de febrero, o sea, de diferentes localidades nos reunimos en una localidad. Cuando hablamos de la iglesia nos estamos refiriendo a la iglesia que se reúne en una localidad, ¿cierto? A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Primera razón de la iglesia es para amar, bendecir a Dios, adorarle a Él, interceder. La segunda razón que dijimos el domingo pasado es para amar al prójimo. Y también se desprende del mismo texto de Mateo, ahí Mateo 22, 37 al 39, cuando dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La segunda razón de ser de la iglesia es bendecir al prójimo, es hacer bien, es extender la mano, es tener la mano abierta para bendecir, sea en forma individual, como cuando hablamos de la ofrenda, de dar dinero, no hablamos ni del diezmo ni de la ofrenda, lo que se reúne en una reunión, sino de lo personal, en nuestro diario vivir, que puede ser a cualquier persona que nos rodea, bendecir, hacer bien a los demás, a todo aquel que nos rodea, a ellos hacerle bien. La iglesia existe para amar a Dios, la iglesia existe para amar al prójimo, y el límite que pone el Señor es amarle como nos amamos a nosotros mismos. Alto, ¿no? Amarnos como a nosotros mismos. Sería muy triste que en casa estemos comiendo
y que el vecino no tenga que comer. Si tengo comida y mi vecino, y lo sé, no tiene, lo que tengo que hacer es partir la comida. No es que tengo que dejar de comer. Tengo que partir la comida con mi vecino. Eso es amar como uno mismo. Si tengo medicina para mi hijo y el chico de mi vecino no tiene medicina, debo procurar los medios para que tenga medicina, sea cristiano o no. Puede ser musulmán, puede ser católico, puede ser ateo, testigo de Jehová. Es mi prójimo. Y cuando dice mi prójimo, está diciendo todos. Por eso la parábola del buen samaritano puso justamente un extranjero, alguien despreciado por los judíos. Este fue el que vino y le sirvió. Amar al prójimo, no me importa tu nombre ni tus creencias, es servir a los demás. ¿Para qué está la iglesia? Para reflejar a Cristo. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué haría el Señor en este momento? Amar al prójimo como lo haría Jesús. Amén. Ese es el camino que nos propone como cristianos. Sería muy triste llegar a, como dijo Pablito, la otra vida. Llegar a la otra vida y habernos perdido la oportunidad de servir al prójimo. Ahora, no tienen por qué saberlo nadie. Si se enteran bien, si no se entera lo mismo. ¿Cuál es el problema? No hace falta ni dar testimonio. A veces el Señor nos lleva a contarlo. Está bien, lo contamos con total libertad, sin jactancia, porque estamos haciendo lo que el Señor nos manda hacer, lo que nos corresponde. La experiencia que le conté cuando el Señor me dijo, dale tanto dinero a esa persona. Me movió la estantería, las costillas, me movió todo, era mucha plata. Si es poquito es fácil, ¿no? Pero si es mucho ya empezás a preguntarte, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Te hiciste esa pregunta? No debe ser mío, de la carne. Y como empecé a corcovear un poquito, entonces, mire, me reí, después me reí, cuando el Señor me dijo, está bien, después que corcoveé un poco, está bien, me dijo, dale de lo mío. Y yo me aflojé ahí, dije, Señor, así no vale. Así no vale, se la sabe toda. Se la sabe toda. Porque al final, ¿qué tenemos nuestro? Todo lo que tenemos es de Él. O sea, si estamos dando algo a alguien, ¿qué hiciste de más? Si total es mío, dice el Señor. No te jactes, no te envanezcas. No creas que hiciste algo demasiado especial. Hiciste lo que corresponde, le diste de lo mío, no de lo tuyo. Amén. Cuando hayamos hecho todo lo que teníamos que hacer, ahí podemos declararnos, ¿qué cosa? Siervos, ustedes lo dijeron, siervos inútiles. Oh, Señor, es para tanto. Es así.
no es para tanto, es lo correcto. Es lo correcto. Porque nada es tuyo. La iglesia está para adorar a Dios. La iglesia existe para servir al prójimo. En tercer lugar, la iglesia existe para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Para amar a Dios, para servir al prójimo, para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. La iglesia es la voz de Dios a los hombres. Y esto no es creernos algo, porque lo hizo Él. El texto que leímos de entrada el domingo pasado fue las palabras de Jesús: yo edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es de Él es la cabeza. Si es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y estamos aquí, en esta tierra, para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Dios se expresa al mundo por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia comunica su voluntad. ¿Acaso hay algún otro ente que diga cuál es la voluntad de Dios? ¿Hay alguna institución que diga cuál es la voluntad de Dios? No existe. No hay. No se habla. ¿Por qué este Papa está siendo tan revolucionario? Sencillamente porque se le ocurrió decir algunos pasajes bíblicos. Y yo me pregunto, ¿y los otros papas por qué no se le ocurrió? Solamente porque dice algunas verdades extraídas de las Escrituras, algunos principios que saca de las Escrituras, lo dice y son revolucionarios. Y sale en la prensa y en la televisión, son revolucionarios las cosas que dice. La gente queda asombrada, solo porque dice lo que Dios dijo. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Para comunicar, para decir, esta es la voluntad de Dios. No tenemos el tiempo para hacerlo, pero mire a Jesús caminando por toda Palestina. ¿Qué decía? Usted comienza a mirar, a leer los evangelios y lo ve a Jesús caminando, ciudades, pueblos y aldeas, va por todas partes. ¿Y por todas partes qué hace? Está comunicando, hablando, habla continuamente. ¿Y qué habla? La voluntad del Padre. Todo lo que dice es la voluntad del Padre. O sea que nuestra función es sencillamente decir lo que es la voluntad de Dios. Ahora, Jesús no se hacía problema si algunos le acusaban u otros le aceptaban. Él seguía adelante. Y seguía comunicando la voluntad del Padre. El Padre le hablaba y Él hablaba. El Padre le dio palabra y Él le daba palabra. Algunos se admiraban. Y otro decía, es un endemoniado. Él, ni fu ni fa. Seguía adelante y seguía comunicando la voluntad del Padre. Hermano, no es nuestra función que el otro lo acepte o no lo acepte, que lo reciba o no lo reciba, que crea o no crea. No lo vamos a hacer nosotros eso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero nuestra función es declarar la verdad. Declarar la verdad. No. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Esa mujer no es tu mujer. Dijo la verdad, punto. Le costó la cabeza, por supuesto. Pero lo único que hizo fue declarar la verdad.
Si te encuentras con un homosexual, no es que tienes que golpear, no, hay que amar, es mi prójimo, pero tengo que decirle la verdad. No tengo que convencerlo, no tengo que forzarlo, no tengo que hacer ninguna otra cosa. La palabra por sí sola tiene el poder para transformar, para cambiar el corazón de la gente. Amén. Amén. Es así, es así. Sembramos, damos a conocer. Quizá habrá otro luego que recoja. Está bien, va al mismo granero. Al mismo granero. O sea, la iglesia es la voz de Dios en medio de los hombres. No hay ningún ente, ninguna organización que diga cuál es la voluntad de Dios. Nadie le dice a los maridos que amen a sus esposas. No hay nadie que se lo diga. Es lo único que lo dice la iglesia. Estoy tan loco. Sí, estamos locos. Amén. Sí, estamos locos. Amén. Es una locura decir a los maridos, amen a sus esposas. Pero le dice Dios, que sea fiel a su esposa. Que la mujer honre a su marido. ¡Epa! Yo te digo lo que Dios dice. Punto. Amén. A los hijos que se sujeten a los padres. Pero eso que vos decís del tiempo de las cavernas, será del tiempo de las cavernas, de antes de las cavernas, no sé, pero está acá. Amén. Y decimos lo que está acá. Punto. Declaremos la verdad. La verdad tiene más fuerza que la mentira. La verdad se sostiene porque es palabra de Dios. La mentira se derrumba, la mentira se cae. ¿Cuándo? Cuando se enseña la verdad. Respaldemos esa verdad con nuestro ejemplo, con nuestras vidas. Digamos a los jóvenes que se guarden vírgenes. Más loco que esto en este tiempo. Pero eso es decir lo que es la voluntad de Dios. Digamos al que tiene cargo público que lo cumpla con honradez, que haga su trabajo y que no robe. ¿Está mal decir eso? A los empleados que trabajen como para el Señor. El Señor es el dueño de esa empresa, de esa oficina, que trabaje como para el Señor. Que trabaje para que la empresa vaya adelante, que el patrón se enriquezca, que haya más producción, que haya más calidad en lo que produce. Trabajar como para el Señor. Que los patrones sean justos, que paguen sueldo como corresponde. Eso es decir lo que dice la palabra. Es decir la verdad de Dios, es proclamar la verdad. Si se cumpliera uno solo de los 10 mandamientos, cambia todo el mundo. Si se cumpliera el mandamiento, no robarás. Imagínense, se funde la fábrica de candados, de cerraduras. No haría falta firme acá, sello del escribano, sello de la institución, del gerente del banco. No. Por cumplir un solo mandamiento. Proclamemos la verdad del Señor. Amén. La iglesia está para decir la verdad del Señor. Que le diga a la gente que Dios nos hizo hombre y mujer, no bisexual. O es hombre o es mujer, punto. La iglesia está para proclamar la palabra. Que el matrimonio es para toda la vida. Que se debe amar y servir al enemigo o al que te ha hecho mal. ¿Alguien te hizo mal?
¿Alguien te hizo daño? El otro día estaba con una lucha ahí. No los amo nada. No sé cuántas veces los llamé, le dejé mensaje en el teléfono, me atendió la esposa, le dije que me daba y dele. No me quiere hablar, que no me hable más. ¿Te pasó alguna vez? A mí me pasó. Hasta que, ¿qué estás haciendo? No es tu enemigo. No, ¿cómo hace mi enemigo? ¿Y por qué no lo llamas otra vez? Y llámalo otra vez. Sí, pero ya lo llamé. Y llámalo otra vez. Pero se lo dije a la esposa. La esposa tiene que haberle dicho. Y llámalo otra vez. ¿No te pasa? ¿No tenés esa peleita? Siempre gana él, ¿eh? No me refiero solo a los enemigos. No me refiero solo a los enemigos. Yo sé que no es tu enemigo. Visítale. Muéstrale cariño. Llámalo. Dale un abrazo. Salúdalo. Amén. Porque todos tenemos a alguien. Todos tenemos a alguien. ¿Y por qué todos tenemos a alguien? Para que aprendamos a vivir como Jesús. Se la sabe todo el Señor, ¿eh? Siempre nos pone alguno que quisiéramos que esté lejos, pero lo pone cerca. La iglesia está para proclamar la verdad. Al que te hiere en una mejilla, y tenemos que decirlo. Tenemos que decir que no debemos pagar mal por mal. Hermanos, cuando la iglesia da un sonido incierto, la gente queda confundida y hace lo que le parece. Cuando la iglesia da un sonido incierto, la gente queda confundida y pierde conciencia. Pierde conciencia. Y eso es lo que está pasando en muchos lugares. Ya la iglesia no molesta a nadie y no puede ser. Jesús fue molesto. Juan el Bautista fue molesto. Pablo fue molesto. Esto que trastorna en el mundo, hasta acá han llegado. Ahora no fue molesto porque iban a provocar, no. Fue molesto porque hacían el bien. Fue molesto porque le echó demonios a una chica que adivinaba. Fue molesto por eso. Fue molesto porque dijo, porque habló, y fue molesto. Y decir la verdad muchas veces va a causar molestia, pero hay otros que van a decir, este habla de una manera diferente. Y ahí es donde el Espíritu Santo está trabajando. Nosotros no sabemos dónde está trabajando, pero el Espíritu Santo está trabajando. Mire, la iglesia anglicana nombró, ¿cómo se dice? Obispas. Porque avispa no se dice, ¿no? Bueno, nombró obispos, mujeres lesbianas y pastores homosexuales. Se calcula que en pocos años más la iglesia anglicana va a quedar sin gente. La gente se va. ¿Por qué? Porque está dando un sonido incierto. Es la iglesia. Sea anglicana, es la iglesia.
Y el sonido que está dando esa trompeta confunde. Y la gente se va. Con los sacerdotes pedófilos. La gente quedó confundida y se empezó a ir, Y muchos se fueron de la iglesia anglicana y de la iglesia católica a los musulmanes. ¿Por qué? Porque tenían una voz muy clara sobre la familia. Y muchos dijeron, yo quiero una familia así. La iglesia debe dar un sonido claro. Lo que es pecado, es pecado. Lo que está mal, está mal. Lo que es incorrecto, es incorrecto. Pero hay muchas otras palabras, como el tema de la familia. ¿Cuánta palabra podemos dar sobre el tema de la familia? Que la gente lo va a recibir con gozo, con alegría. La iglesia es la voz del Señor para este mundo. A veces hasta los hijos, especialmente los hijos pequeños, molestan a los padres. Papá, no se dice eso. Aparte de la conciencia, aparte del pastor, aparte del líder del grupo casero, tenés al pequeño que te dice, papá. Papá, no se cruza el semáforo en rojo. Bueno, hijo, todo el mundo lo hace. Sí, pero nosotros somos cristianos, papá. Sigamos dando la palabra de verdad, aunque nos moleste en nuestra casa. Amén.